Hola a todos, comenzaremos con reglas de derivación. Las reglas o fórmulas de derivación son atajos que nos permiten resolver la derivada de una función por un camino más rápido y todas ellas surgen a partir de la derivada de los 4 pasos o de la fórmula general. Están ya establecidas, existen formularios para conocerlas. Entonces, veamos la regla más sencilla que hay, es aquella que nos permite derivar una función constante. Esto dice así, esta primera parte, esta expresión d sobre dx o dan dx, nos menciona que queremos derivar lo que se encuentra dentro del paréntesis. Nos indica la intención de resolver una derivada. Esto se lee así, la derivada de, en este caso, una constante. La derivada de una constante siempre será igual a 0. Vamos a ver por qué. Comprobemos esta primera regla. La derivada de una constante es 0. ¿A qué se debe? Bueno, primero que nada recordemos que la derivada es lo mismo que la pendiente de una recta. Entonces, si deseamos graficar una función constante, veamos cómo sería. Digamos la función y igual a 3 o f de x igual a 3. Esto significa que para cualquier valor de x, por ejemplo, cuando x vale 1, y vale 3. Cuando x vale 2, y vuelve a valer 3. Cuando x vale 3, y vale 3. Y así sucesivamente. Esto es que la gráfica de una función y igual a 3 nos da como resultado una recta horizontal. Por lo tanto, la pendiente de esa recta será igual a 0. Recuerden que la pendiente de una recta horizontal siempre es 0. Esto quiere decir que si la pendiente es 0, por lo tanto la derivada de ese valor número 3 es 0. Mejor dicho, la derivada de la función y igual a 3 es 0. Por lo tanto, siempre va a ocurrir para cualquier valor constante. Recuerden también que las constantes no siempre se representan por números, también se pueden representar por letras, como por ejemplo si tuviéramos y igual a pi, donde pi es un valor constante. También podríamos utilizar la letra K o en general las letras de la primera parte del abecedario A, B, C, D, E hasta la K se utilizan siempre en álgebra como constantes. Al menos aquí en cálculo sí las vamos a tomar como constantes. Bueno, ahora veamos la regla número 2. La regla dice la derivada de x, la función y igual a x, la derivada de x es igual a 1. Veamos esto. Si tenemos la función y igual a x, que recuerden que también lo podemos expresar así, f de x igual a x, y deseamos graficarla de nuevo acá, esta función, voy a hacer una tabulación, dice así, cuando x vale, digamos, menos 1, 0, 1, 2, ¿cuánto vale y? Y esto lo que nos está diciendo es que y siempre vale lo mismo que x. Por eso se le conoce con el nombre de función identidad, porque los valores de x y de y son idénticos entre sí. Entonces, aquí siempre van a ser el mismo valor, el de x y el de y. Por lo tanto, al graficar esto quedaría así. Cuando x vale menos 1, bueno, quedaría el punto por acá. Menos 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se forma una recta, aquí ya me quedó mucho acá, que pasa por el origen y que forma 45 grados con la horizontal. Es decir, que parte del cuadrante justo a la mitad. Y la pendiente de una recta que forma 45 grados, la pendiente de esa recta siempre va a ser 1. Por lo tanto, la derivada de x es 1. Ahora que también podríamos establecer esta comprobación por el método de los 4 pasos. Si usamos los 4 pasos, recordando ese método, f de x es igual a x, entonces vamos con el paso 1. Hagamos f de x más h. Entonces f de x más h quedaría x más h. Aquí donde tenía esta variable, ahora tengo x más h. El paso 2 es restar la función original. Entonces a esto que tengo le voy a restar x menos x me da 0 y me queda nada más h. El paso 3 es dividir lo que me quedó del paso 2 entre h. Entonces h entre h pues me da notoriamente 1.
Y por último, el cuarto paso es aplicar el límite cuando h tiende a 0 para lo que me quedó del paso 3. Pero en este caso, como no hay una h donde sustituir, pues esto vuelve a quedar 1. Y ahí está la comprobación por el método de los 4 pasos de esta regla llamada función identidad. La regla dice así: la derivada de x siempre va a ser 1. Ahora veamos la regla de la potencia para derivar una función y igual a x elevada a la n. Para nosotros es la regla número 3 y la regla dice así: la derivada de x elevada a la n es igual a n por x a la n menos 1, donde n es la potencia de la variable x y va a multiplicar a esa variable, la va a multiplicar como un coeficiente. Y además, esa variable, una vez que quede derivada, va a quedar elevada a la n-1, es decir, le voy a restar un entero al exponente de la variable. Veamos un ejemplo muy sencillo. Tenemos la función f de x igual a x cuadrada. Siguiendo esa regla, la derivada, que para empezar la voy a expresar f' de x es igual a, para expresar el resultado de esa derivada, y me va a quedar n, que en este caso n vale 2, es el exponente de la x. N lo voy a poner aquí como un coeficiente, multiplicando a la x sigue quedando en su lugar, pero ahora el exponente va a tener un valor de n-1. Este paso no es necesario escribirlo, ya con la práctica lo vamos haciendo en la mente, pero para que sepan cómo fue que ocurrió. A n-1, es decir, a 2 le resto 1, bueno, esto nos va a quedar simplemente 2 que multiplica a x elevado a la 1 entero. Recuerden que el exponente 1 no se escribe, entonces esto queda simplemente 2x. La derivada de x cuadrada es 2x, ¿sí? Una vez que tengamos práctica, nos vamos directamente de aquí para acá. Pero vamos a comprobar ese resultado por el método de los 4 pasos para ver si es cierto que nos queda lo mismo. Tenemos la función f de x igual a x cuadrada. Recuerden que por los 4 pasos, el paso 1 es encontrar f de x más h. Quiere decir que aquí donde había x cuadrada, ahora voy a tener x más h al cuadrado. Y lo que voy a hacer es desarrollar ese binomio. Me queda cuadrado el primer término más doble producto del primero por segundo más cuadrado del segundo. En el segundo paso lo que hacemos es restar la función original. Entonces a esto que me quedó le restamos x cuadrada y resolvemos esta resta. Aquí estos términos semejantes se eliminan por ser idénticos de signo contrario y me sobra 2xh más h cuadrada. Luego, en el paso 3 lo que voy a hacer es todo esto, le voy a factorizar la h ya que andamos aquí. Factoricémosle como término común h y nos quedaría 2x más h. Y el paso 3 lo que nos dice es que esto que nos quedó se divide entre h. Al dividir h entre h me da 1. Por lo tanto, este resultado me queda 2x más h sobre 1, que ya no es necesario escribir. Y por último, el cuarto paso me dice que le aplique el límite cuando h tiende a 0 a 2x más h. Significa que aquí en este h voy a sustituir con un 0, por lo tanto esto me va a quedar 2x más 0. Simplemente 2x. Ahí está el resultado, que notoriamente es el mismo que obtuve por la fórmula de derivación o regla de derivación, y pues es muchísimo más corto, breve, sencillo de utilizar la regla en lugar de los 4 pasos. Entonces, en resumen, las reglas de derivación lo que hacen es sustituir el procedimiento de los 4 pasos y agilizar el proceso de derivación. Entonces, de aquí en adelante ya podemos utilizar esas reglas y las vamos a ir conociendo poco a poco para poder combinarlas entre sí, porque hay veces que hay que usar varias reglas para resolver la derivada de una función. Veamos ahora la regla de derivación de un coeficiente. Un coeficiente es una constante que acompaña multiplicando a una variable. Entonces es muy distinto derivar una constante cuando está sola, que fue la primera regla que vimos. La derivada de una constante es 0. Pero cuando esa constante se convierte en coeficiente, es decir, en acompañante porque está multiplicando a una variable, se usa esta regla.
La regla dice así: la derivada de una constante que multiplica una variable es igual a la constante multiplicada por la derivada de la variable. Si esto de aquí lo que me está indicando es que la variable la debo de derivar, pero la constante no. ¿De acuerdo? En otras palabras, los coeficientes no se derivan. Recuerden que coeficiente es una constante que multiplica una variable. O las podemos ver como acompañantes. Es un valor que está acompañando a la variable, pero que no va a participar en la derivada. ¿Sí? Veamos unos ejemplos muy sencillos. Veamos la función y igual a 5x. Aquí el coeficiente es 5. El 5 está acompañando a la x mediante una multiplicación. Lo que voy a hacer siguiendo esta regla, voy a encontrar la derivada que la puedo expresar y' igual a. Y lo que me dice la regla es la constante, o sea el 5, déjalo ahí donde está. No le hagas nada. Y ahora deriva la variable y esa derivada multiplícala por la constante. Entonces lo que voy a hacer es derivar a la x como si el 5 no estuviera. Para derivar a la x tengo que recurrir a otra regla, que es la regla de la función identidad. Recordando lo que vimos anteriormente, la derivada de x siempre es 1. Entonces aquí voy a multiplicar el 5 por la derivada de x, que es 1, y pues por lo tanto la derivada de 5x es simplemente 5. Y eso es todo lo que hago. Veamos este otro ejemplo de aquí. Para derivar esto, y' me quedaría. El 2 es el acompañante, ahí lo voy a dejar multiplicando y voy a resolver la derivada de x cúbica como si el 2 no estuviera. Para poder derivar x cúbica, ahora tengo que recurrir a la regla de la potencia. Acá la tenemos, recordándola, la derivada de una potencia x a la n nos da n por x a la n menos 1, donde n en este caso tiene un valor de 3. Entonces voy a ignorar a este 2 por un momento y voy a resolver esto de aquí. X cúbica la voy a derivar, me quedará n por x a la n menos 1. N que vale 3. Y voy a resolver esto de aquí. Este paso se puede hacer mentalmente, ya con la práctica esto nos quedaría así. 2 por 3, 6, x elevada al cuadrado. Sí, lo pueden hacer directamente de aquí para acá. Esto se haría más rápido diciendo este 3 lo multiplico por el 2, 3 por 2, 6, y le resto un entero al exponente y me queda este cuadrado. Vamos a comprobarlo por los 4 pasos para ver si efectivamente nos queda lo mismo. Si tenemos la función 2x cúbica, para el paso 1 hacemos f de x más h, que nos va a quedar 2 por x más h al cubo. Y desarrollemos ese binomio al cubo, que nos va a quedar cubo del primer término, sería x cúbica por el 2 de afuera, son 2x cúbica, más triple producto del cuadrado del primero por el segundo, sería 3x cuadrada h, por el 2 de afuera son 6x cuadrada h, más triple del primero por el cuadrado del segundo, por el 2 de afuera, nos queda entonces 6xh cuadrada, más cubo del segundo por el 2 de afuera, entonces queda 2h cúbica. Paso número 2, le voy a restar la función original a lo que me sobró de acá, perdón, a lo que me quedó del desarrollo, entonces voy a restar menos 2x cúbica a todo esto. Se restan estos términos y me queda de resultado de la resta 6x cuadrada h más 6xh cuadrada más 2h al cubo. En el tercer paso lo que voy a hacer es dividir todo esto entre h. Entonces al dividir, puedo de una vez, ya que vamos a dividir, puedo factorizar término común la h, entonces quedaría h por 6x cuadrada más 6x h más 2h cuadrada. Y como todo eso lo voy a dividir entre h, al dividir h con h me da 1. Y queda 6x cuadrada más 6xh más 2h cuadrada sobre un entero que no es necesario escribirlo.
Por último, el cuarto paso, el límite cuando h tiende a 0 para todo esto que me había sobrado o resultado del paso 3. Por lo tanto, en los lugares donde hay h sustituimos con un 0 y al estar multiplicando, pues esto significa que estos términos de aquí se convertirán en 0 y me va a quedar nada más 6x cuadrada. Ese es el resultado de esa derivada resuelta por los 4 pasos. Observen que me quedó exactamente el mismo resultado que por la regla de derivación, pero pues el camino por regla de derivación es mucho más rápido, fácil y directo. Entonces, para eso nos sirven las reglas, para simplificar el proceso de derivación. Veamos una quinta regla de derivación en este video. Es la regla que nos permite derivar una suma o resta de varios términos algebraicos. Esta expresión es una expresión general que nos dice que cuando queremos derivar una variable más otra, ya sean sumas o restas con signos por lo tanto positivos o negativos, lo que vamos a hacer es derivarlas de una por una cada una de esas variables, o mejor dicho, cada uno de esos términos algebraicos, los vamos a ir derivando de uno por uno y vamos a respetar los signos originales de cada término, ¿sí? Entonces, no quiere decir que siempre tengan que ser en ese orden, no quiere decir que siempre tengan que ser 3 términos, solamente es una forma general de expresar esta regla. Veamos estos dos ejemplos de acá. Este ejemplo queremos derivar la función y igual a 4x sexta menos 2x quinta más 7x cuarta más x cúbica menos 6x cuadrada más x más 10. Son muchos términos, pero lo que vamos a hacer, a pesar de que sea muy aparatoso, es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer para encontrar la derivada y' es derivarlos de uno por uno con las reglas que ya vimos anteriormente. Este 4 es un coeficiente, es un acompañante, por lo tanto ahí lo voy a dejar. Voy a dejar el 4 y voy a derivar la x sexta con la regla de la potencia. Entonces sería n por x a la n menos 1 sería 6x quinta. Pero ese 6 va a multiplicar al 4. Entonces lo que voy a hacer, así para que esté más rápida la derivada, voy a multiplicar 6 por 4, 24x, y le voy a restar un entero aquí. Y me va a quedar 5, 24x quinta. Luego voy con el siguiente término. Voy a multiplicar el 2 por el 5, va a ser 10x, y le voy a restar un entero al exponente. Siguiente término, más, voy a multiplicar el 7 por el 4, va a ser 28x, y le voy a restar un entero al exponente. Más, aquí pues es un 1 por 3, 3x, y le resto un entero al exponente, queda cuadrado. Luego menos 6 por 2, 12x, y le voy a restar un entero al exponente, entonces me va a quedar 1. Finalmente, la derivada de x, aquí no voy a usar la regla de la potencia, aquí voy a usar la regla de la función de identidad. La derivada de x es 1. Y por último, la derivada de 10. 10 es una constante que está solita, entonces aquí aplico la regla de la derivada de una constante, es 0. Y ya no escribo el 0. Entonces, la derivada de toda esta función, pues es todo esto que está aquí en azul. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Ahora fíjense bien, vamos con este otro ejemplo. De igual manera, llamémosle y' a esa derivada. Y' es igual a, ojo aquí porque tengo muchas letras. Cuando ocurre eso, cuando en una función hay varias letras, solo voy a tomar como variable a una de ellas y las demás las voy a tomar como constantes. ¿Cómo voy a saber cuál de ellas es la variable? Siempre será la que esté al final del alfabeto, en el orden, la que esté en la parte final del alfabeto. Entonces tengo A, B, C y X. Entonces la X es la variable y todas las demás son constantes. Por lo tanto, las voy a tratar como acompañantes o constantes. Por lo tanto, esta parte de aquí, a cuadrada, es acompañante, ahí la voy a dejar en su lugar. Y voy a derivar, sin tomar en cuenta la a cuadrada, como si no estuviera, voy a derivar la x cuadrada, usando la regla de la potencia. Entonces, la derivada sería 2x a la 1. Voy a multiplicar esto, ahorita lo resuelvo en otro paso. De igual manera, aquí voy a dejar como acompañante así tal cual, AB,
y voy a resolver la derivada solamente de la parte que contenga x. En este caso uso la regla de identidad, la derivada de x es 1. Más la derivada de c, c es una constante y en este caso está sola, no está acompañando a la x. Por lo tanto, aquí sí uso la regla de derivación de la constante y su derivada es 0. Entonces esto más rápidamente nos quedaría así. Este 2 lo bajo multiplicando acá, entonces sería 2a cuadrada x, que sería esto mismo ordenado. Más derivada de x1 que multiplica a b, queda a b, más la derivada de c que es 0. Y esto queda así. Y esto es todo. Bueno, espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse.